Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo funciona en la realidad. A la policía le encanta presentarte como si fueras un delincuente. He visto detenciones porque a alguien no le pareció que alguien tuviera una planta. No le pareció, esa fue la llamada a la policía. Era un cuestionamiento moral. Claro. Termina siendo algo penal. Es alguien que no está acostumbrado a fumar, se mete algo que está potenciado 11 veces. Obviamente, antes de la pálida que le va a dar, va a entrar en un estado casi de psicosis, de locura. O sea, yo le digo a la gente, no consumas eso cerca de un balcón. Obviamente van a venir con un tema de que la opresión viene del lenguaje. Creo que la opresión es un poco más compleja que solo el lenguaje. Una cosa es el contenido que yo hago para viralizar, porque finalmente eso monetiza. Y otra cosa es el ser humano real, o sea. Claro. Y si llevo un poco el ser humano real y hago ese juego es porque eso le gusta a la gente. Porque le gusta el show con CHOU. En el Perú, pues las autoridades legislan para lobby. Porque eso, a ver, nadie se le ocurre sacar la ley de un día para otro. Eso es algo que pueden haber estado empujando durante años, si no digo décadas. Y este es el momento perfecto para volarte los derechos de las personas. Un buen podcast no solo necesita buenos invitados, también necesita buen ambiente y, por supuesto, algo para acompañar la conversación. Y este balde no es solo parte del set, ni solo para la dinámica de preguntas. Sabor natural, mantequilla, mantequilla extra, queso extremo, queso jalapeño. Canchita como en el cine, pero en casa. Y ahora también en el podcast, con Actu. Porque al final, una buena conversación es como una buena película. Necesita ritmo, emoción y algo que la haga aún mejor. Ahora sí, todo listo, que comience el podcast. Hoy tenemos un nuevo crossover con un abogado, activista y recientemente, desde hace unos meses, youtuber también. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí. Por fin pudimos coordinar. Es la primera vez que tengo un abogado por aquí. Vamos a hablar cosas interesantes. Pedro Vera, de Stoner Lawyer. ¿Cómo nació ese apelativo? ¿Desde cuándo lo tienes? The Stoner Lawyer. Sí. 6 años. Justo en mayo se cumplieron 6 años. Claro, entonces tú eres el Stoner Lawyer desde antes de Pitucos, entonces. Claro, desde el 2019. ¿Ya creabas contenido? ¿Ya hacías algo en redes sociales? En Instagram puedes ver alguna que otra, un post muy básico, muy elemental. Y de ahí, a lo largo de todo ese tiempo, con la pandemia crece fuertemente. 21, 22, 23, básicamente es un trabajo de activismo. Y 24 empiezo en YouTube con Pitucos Marrones, ¿no? ¿Cuándo comienzas 24? El año pasado. Claro. Siempre has En estado, mayo también. Siempre has estado en activismo. Yo termino la universidad en el 2009, bachiller. Me dan mi título a inicios del 2013, finales del 2012. Y me colegio pues en el año 2013 también, que es lo que te permite litigar. Pero empiezo a litigar en temas, digamos, de derecho administrativo, laboral, menos... No veía muchos temas penales. Ya. Y de ahí, obviamente, por cuestiones del trabajo, terminas viendo un tema penal menor, ya sea un hurto, homicidio simple, no sé, cosas que quizás no pensabas ver. Y por alguna cosa, pues, siempre siendo un usuario de cannabis, siempre estaba un poco que al pendiente de la regulación, ¿no? Uh-huh. Y en el 2019 o 18 también estudié un tema que es Legal Project Management con una profesora italiana y ella nos explicaba de la hiperespecialización en ciertos temas del derecho y ahí es donde digo, bueno, ya tenía varios años de abogado, porque estás hablando del 2009 de bachiller, 2012, ya 2013 ya titulado, al 2019 por lo menos son 7 años ejerciendo, que quiero ser el que más sepa de cannabis, ¿no? Sobre todo siendo usuario y existiendo ya una regulación incipiente en Perú. Bien, y comencé a meterle con fuerza a eso. Uh-huh. Sí, claro. O sea, yo veo que hay muchos artistas o muchas personas activistas, pero claro, o sea, no hay como un abogado que esté metido en esto, ¿no? que conozca las leyes y aparte que sea usuario. ¿Cuál es el estado actual de la legalización? La palabra legalización genera un poco de confusión. Lo que falta es un mercado regulado, básicamente, porque recuerda que el consumo no está prohibido. Lo que está prohibido es el tráfico. Uh-huh. Las transacciones comerciales, digamos así. Uh-huh.
Entonces, básicamente tienes una regulación medicinal completa que puede ser mejorada. Y en ese escenario, digamos que a nivel teórico legal está avanzado. En la práctica eso es difícil de implementar muchas veces, ya sea a través de las farmacéuticas, que tienen limitaciones en los productos que pueden ofrecer, a nivel de productos sanitarios, que hay limitaciones en los productos que pueden ingresar al mercado, como cosméticos, le hace pasta dental, shampoo, jabón. En base a estos productos pues no los registran. Productos alimenticios que tengan componentes de... Recientemente he visto uno en Tambo, hay una marca que sale un lagarto que tiene hemp seed oil, ¿no? Y se ha logrado registrar en Digesa, pero hay mucha barrera cultural, llamémoslo así, en cuanto a que ven una planta y ya. Pues si tú vas, no sé, a la página Hoy por Hoy, y a eso iba, terminando lo medicinal, tienes el cultivo asociativo, que solo hay una licencia otorgada a la fecha para cultivos de asociaciones de personas, de usuarios, pacientes, como yo, que tienen que estar registrados en el REMPUC, pueden cultivar, claro, con un programa de cultivo. Y tienes adicional a eso una ley recientemente aprobada, que es la ley de cáñamo industrial. Tú vas a la página de Levis, ¿no? Y te quieres comprar los productos, abajo en la parte final dice: los productos se hacen en base a cáñamo ecológico. El cáñamo es la variedad del cannabis, o la subvariedad legal, porque hay una subvariedad legal, la especie vegetal es una sola, que no tiene tanto cannabinoide y que tiene mayor uso industrial, en este caso producción de fibras. Lo único que faltaría en todo este enredo, aparte de la reglamentación de la ley de cáñamo, pero ya a nivel internacional hay productos textiles que se hacen con cáñamo, es ¿qué hago con los usuarios adultos? ¿Qué hago con los usuarios lúdicos, los usuarios recreativos? ¿No? Porque no todos tienen que ser pacientes para consumir. Y esa es una parte en la que obviamente va de la mano con intereses particulares, porque hay gente que se beneficia de la prohibición, ¿no? Tanto en el mercado negro como en las organizaciones del Estado que se dedican a combatirlo, ¿no? Entonces, a lo que deberías aspirar, digamos, de que esté prohibido venderse y que puedas portar 8 gramos, pero no explicar cómo los conseguiste, a tener, no sé, un Starbucks de weed, ¿no? Claro. Y lo que hemos logrado avanzar de alguna manera, a través ya de desarrollo de jurisprudencia, no vinculante, pero jurisprudencia al fin y al cabo, básicamente pronunciamientos de magistrados, de salas, es que entiendan que el autocultivo o el cultivo para el propio uso no es una conducta ilegal. Que además cierra el círculo cuando uno se pregunta, porque uno se pregunta, ¿no? En el caso del cannabis, ya no puedo comprar, puedo tener 8 gramos, puedo consumir, pero no puedo comprar. 8 gramos en... 20 cigarrillos. Son 20 cigarrillos. Más o menos. Es bastante. Es bastante. La única manera en la que voy a poder acceder a eso es cultivándolo. Claro. Para mi propio uso, ¿no? Y eso hemos logrado que a nivel de jurisprudencia, de resoluciones judiciales, de sentencias, sea respaldado, ¿no? ¿Cómo, no sé, la policía podría saber que el cultivo que tienes en tu casa es para ti y no lo estás vendiendo? Que justamente ese es el tema, que terminas teniendo un proceso judicial para discutirlo y te dicen: tenías razón. No, nunca debieron meterse a tu casa, nunca debieron sacarte como un delincuente, nunca te debieron presentar en la tele, no debiste estar que te he tenido 15 días porque sí, pues con una planta, ¿qué vas a hacer? Y nuevamente, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo funciona en la realidad. A la policía le encanta presentarte como si fueras un delincuente. Claro. Seas o no, es parte de su trabajo, como ellos entienden que debe ser su trabajo. Ya ni siquiera los quiero culpar como personas ni nada, es lo que ellos les dicen que hay que hacer. Claro. Y no van a tener el nivel de análisis crítico, pensamiento crítico, a decir: no me parece porque creo que no está haciendo un delito. Es como: veo una planta, cárcel. Claro. Si la discusión recién la vas a tener con un fiscal, y el que te puede dar la razón eventualmente es un juez. O sea, hay como 2 filtros previos en los que nadie te va a escuchar. Claro. Entonces, ¿cómo lo ves? Y lo conversaba con unos jueces la semana antepasada en legislación comparada. Es como, bueno, en Chile ya han dicho en la Corte Suprema, si ves 5 plantas, eso no es un indicio suficiente, pues. Y yo les explicaba fríamente a los jueces, y por eso es importante la información. Es un tema, le digo, en realidad de sentido común. O sea, tú tienes que diferenciar, por sentido común, no tienes que ser abogado ni economista, entre lo que es una economía de subsistencia y una economía a escala. Tú no vas a hacer un negocio de venta de tomates con 2 plantas de tomate. Necesitas unas
30, 40, 50, 100. Claro. Lo mismo pasa con eso. ¿De una planta cuánto te puede salir? Dependiendo cómo la críes. Y dependiendo qué sueldo trabaje, y dependiendo qué alimentación le des, y dependiendo qué iluminación le des. Y incluso si te da una buena planta, que me ha pasado, puedes perderla todo en el proceso de secado si no dominas las técnicas adecuadamente. Claro. Y eso es lo que nuevamente les explico a los jueces. Y para que sea droga, todo el proceso tiene que ser perfecto, porque si no, el tetrahidrocannabinol ácido, que no es psicoactivo, no se vuelve en THC, que es lo que a ustedes les da pesadillas. Entonces, si vamos a corretear el THC, mínimo verifica, entiende todo el procedimiento, vea que se haya cumplido. Y si quieres sentenciar a alguien, ten mucho cuidado por qué lo estás sentenciando. Claro. Porque yo he tenido que discutir cosas básicas como por si acaso los troncos no se fuman. ¿No? O sea, vengo de ganar un caso, de absolver a una cliente cuya pareja y padre de su hijo o hija tenía 9 plantas en el techo. Y a ella también la condenaron. ¿Por qué? Por ser la pareja. Y era como... Man, o sea, a nivel de la fiscalía, los policías, la primera instancia era... O sea, si veo una madre primeriza con un hijo y claro, y el esposo me está diciendo, y lo veo, que es un grandísimo fumón, que tiene papeles de que es un paciente usuario de cannabis, de que te dice son mis plantas... ¿Por qué me ensaño con su pareja? Claro. ¿No? Y claro, tipo al final, y legalmente además hay todo un tema ahí que es, las parejas, sobre todo si tienes un hijo, no tienen obligación de denunciarte. Así como si tú sabes que tu papá cometió un homicidio, no tienes la obligación de denunciarlo. Hay ciertas personas que están eximidas, pero si yo veo que tú matas a alguien, yo sí tengo la obligación de denunciarte, si no me vuelvo cómplice. Claro. Pero el hecho de que yo sepa, no sé, que mi hermano cultiva, que mi primo cultiva, y que, no primo, no, que mi hermano, mi papá cultiva, y yo no lo denuncie, no me hace cómplice o autor. En este caso la querían condenar por coautoría. Claro. ¿No? ¿A qué voy? Es que todas esas discusiones antes no se tenían. Antes las parejas, pa adentro, chao. Claro. Ahora es... Discutamos, no hay problema, ya estaban las plantas, ya los detuviste, ya, bueno, a ver, analicemos la responsabilidad penal, porque nadie es culpable por ser detenido. Entonces, siendo una minoría a la cual, como cualquier otra minoría en este país, no se le respetan sus derechos, obviamente tenía que aparecer alguien que entre a hacer eso, ¿no? Entonces yo empecé viendo cosas muy simples, como alguien que era detenido, como el alcalde que está deteniendo a gente en la calle, lo veo en virales a cada rato, no, ¿por qué fumas? Y eso, y es como, ya, pero no lo puedes detener. Ya, estamos volviendo a eso, pero a la vez en paralelo tienes desarrollo de, no sé, resoluciones, sentencias, decisiones fiscales que dicen, oye, pues no hay que irnos contra los usuarios. Pero mientras no hay una decisión política es como una lucha cuasi permanente que no va a llegar a nada, ¿no? Justo ayer estuve en una reunión por un festival de cine y ha venido bastantes extranjeros, argentinos, chilenos, y estaba hablando con una crítica de cine chilena, una directora chilena, que ella fuma tabaco, pero ahora mucha gente está fumando tabaco. Que visualmente es muy parecido al weed. Y me contó que justo yo le pregunto, oye, ¿no has tenido problemas acá? O sea, porque alguien te puede ver y puede pensar. Y me dijo, sí, justo estuve en un bar hace unos días. Estaba dentro del bar tomándose un café y quiere fumar su tabaco y sale a la puerta. Y parece que la gente del mismo bar llamó a la policía o serenazgo, no sé. Y vinieron, como si estuviera haciendo un acto delictivo, vinieron 2 o 3 personas a señorita, por favor, porque era como que un bar medio pitucón. Y quisieron como que moverla, ¿no? Por favor, acá no puedes fumar eso, ¿no? Y ella le decía, oye, es tabaco. Entonces, en esos casos, ¿cómo te puedes defender? O sea, ¿qué puedes hacer en esos casos? Claro, ella le puede decir, mira, es tabaco, no es esto, ¿no? O sea, pero en ese caso no estaba pasando nada, para empezar. Claro. Entonces, pero te das cuenta que el problema es los seres humanos. O sea, yo... Tipo, es como... He visto detenciones porque a alguien no le pareció que alguien tuviera una planta. No le pareció. Esa fue la llamada a la policía, ¿no? Cuando los interrogaba al policía que recibió la llamada. Dije, pero dime exactamente... O sea, haz un ejercicio... No, haz un ejercicio de memoria y dime qué fue... Porque obviamente siempre te cuentan una historia de lo que pasa, ¿no? Y eventualmente si lo hubieran detenido, nunca hubieran hablado de la llamada, o obviamente teniendo un cigarrillo no te pueden detener, entonces si te quieren mantener detenido te van a tener que sembrar. Pero en muchos casos no se ajusta la verdad lo que terminan poniendo en los papeles con lo que ocurre, pero ¿a qué iba?
que cuando interrogaba a este policía era, pero a ver, en tu acta no dice exactamente qué pasó, no dice exactamente por qué mandas a otros 2 policías, pero dices que hubo una denuncia. ¿Puedes recordar cómo fue esa denuncia? Policía, buena onda además ese policía, porque se da cuenta del problema en el que había metido a las personas, ¿no? Me dice, sí, llamó un vecino que había entrado a este lugar antes, porque era una venta de garaje, y que cuando salía dijo que vio unas plantas. Y que a él no le parecía que en este distrito alguien estuviera haciendo eso. No le parecía correcto. No, era un cuestionamiento moral. Claro. Termina siendo algo penal. Tú estás viendo un cuestionamiento moral de algo ni siquiera verificado porque nadie se acercó a ver qué estaba consumiendo. Y se aplica y se moviliza un aparato del Estado para ejercer un control de la ley sobre algo que no existe. Porque en principio el consumo propio e inmediato tampoco es delito. Entonces, así como nos tenemos que aguantar el humo del tabaco, porque, digamos, salvo en lugares públicos no hay restricción de uso, y esto se entiende no aplicado a las calles, lo mismo pasa con el cannabis. Entonces es como... Pero es social, es la persecución. Y yo tengo una explicación, digamos, no sé, social, antropológica, llámalo como quieras, que es que ese es el show para encubrir el consumo de una sustancia más fuerte como la cocaína, ¿no? Uh-huh. Que es más normalizado, claro, en diversos entornos. Sí, claro. Eso para mí es como todo un juego, ¿no? En pared, porque, digamos, la sustancia dura no es el cannabis. Uh-huh. Sí. ¿Qué cambios legislativos crees que son necesarios, ya que estás hablando del tema, qué cambios legislativos crees que son necesarios de manera, o sea, a corto plazo? Normalmente es seguir las tendencias de la ONU y demás organismos internacionales respecto a la clasificación del riesgo y posibles usos del cannabis, ¿no? Tendrías que hablar con un químico farmacéutico, pero básicamente son 4 anexos donde están todas las sustancias psicoactivas que conocemos. Uh-huh. La ketamina, el éxtasis, el MDMA, los hongos, todos están clasificados en distinto orden. El tema es que el cannabis hasta hace unos años estaba junto, pues, no con la heroína. ¡Hala! ¿Entiendes? Y eso es más consecuencia de, pues, 100 años de prohibicionismo que lo han puesto ahí de gratis. Pero cuando miras la data objetivamente te das cuenta que no, pues no, y que es menos nociva que incluso sustancias que tienes en un supermercado, en una tienda cualquiera de la esquina. Entonces pasa por ahí, primero a nivel legislativo es que tendrías que ponerlo como algo super soft. Claro. O sea, ponerlo en el apéndice menos grave. No sé si es el 1 o el 4, uno de los dos ahorita, no lo tengo tan claro. Y luego de eso, modificar el Código Penal. Y ahí sí tienes que hacer una ley. Entonces, para llegar a ese punto de normalización tienes que haber avanzado con los otros 2 que te mencionaba al comienzo, que es el tema de los cultivos asociativos, que haya más presencia de cultivo asociativo, que se entienda que el cannabis puede tener diversos usos, que están asociados o no a reacciones de embriaguez, y eso dependerá de cada usuario porque es parte del ejercicio de tu libertad, y los usos industriales, uh-huh, ¿no? Como te mencionaba hace un rato, estas empresas que usan cáñamo industrial para producir textiles. Y ya cuando la sociedad lo entienda como algo que no necesariamente es problemático, que no estás consumiendo crack, que no estás fumando piedra, que no estás fumando pasta, vas a poder entrar a hablar de un mercado regulado, como en Canadá, como en Uruguay, y otros países, ¿no? Uh-huh. De la mano, y obviamente es lo que como ciudadanía, como civiles podemos hacer. Lo que yo hago básicamente es defendiendo este hecho de que poder cultivar no es un delito en sí mismo, a menos que se pruebe un elemento subjetivo adicional al dono que se llama la tendencia interna trascendente, que es querer traficar, ¿no? Uh-huh. Lo que sí hay un crecimiento a nivel de Perú es de cultivos, tanto formales o informales, tanto rurales como indoor. Entonces, ¿qué pasa, mi estimado? No sé si lo llevas al cine. Es como que haya una línea de cine que simplemente la quieran prohibir. Claro, ¿no? Como actualmente la ley del cine, ¿no? Ya, pero lo que voy es como que una línea que quieran prohibir, ya, como la ley del cine, exacto, vas a tener desincentivos, no va a haber gente que lo produzca. Y lo que ha pasado con el cannabis a lo largo de ser unos cultivos más antiguos de la humanidad, tendrá sus 10.000 años, sus características de genotipo están establecidas por la geografía en las que fueron desarrolladas sus antepasadas,
Pero es que los usuarios y, digamos, y el mercado negro han permitido conservar diversas genéticas a lo largo de la historia. Entonces, ahora tienes un escenario en el que esas genéticas, que son básicamente híbridas a lo largo del mundo, en todos los lugares se cultiva, puedan ser usadas con distintos propósitos, ¿no? Entonces, y eso a pesar de tener que hacerlo de manera subterránea, ¿no? Entonces, digamos, lo que se espera a largo plazo es poder hacer esto abierto y que toda la gente se beneficie de lo que ya existe por debajo de la mesa. Yo no fumo, y no porque tenga algo en contra y nada que ver, sino porque me cae mal. Ya, o sea, hubo un tiempo que sí fumaba regularmente, hace muchos años cuando tocaba en conciertos, tenía una banda, entonces... Pero mi consumo era tan poco que no sentía mucho, no sentía casi nada. Yo era, siempre lo digo, como que fumaba, no sentía nada, y luego digo, no siento nada, voy a seguir fumando, y me iba para el otro lado. Entonces, ¿qué te da? Como paría. Ah, te dan tus palias. O sea, pero ya llegué a normalizar eso. ¿Las palias? Sí, entonces, y me caía mal, entonces dije, no quiero sentirme eso. Entonces, porque sí, me ponía medio rarísimo. Yo asumo que eso es la pálida. No, pero la pálida es como un soroche. Sí, o sea, eso me sentía lentísimo, como caminar en cámara lenta. No, eso no es la pálida, eso es estar locazo. Es el estado chévere. ¿Así? Sí. No, o sea, yo me siento como que hablo y mis respuestas llegan en cámara lenta. Claro. Entonces, ¿qué es la pálida entonces? La pálida técnicamente es cuando te excedes de THC y viene una bajada de presión, náuseas, puedes llegar a vomitar, mareo. Es una sensación desagradable, básicamente. Pero no, como el soroche, no te vas a morir. Pues no, bueno, el soroche sí creo que te puedes morir, pero de pálida nadie se ha muerto. Justo hace tiempo estaba cenando, comiendo casi a 11 de la noche, y me llama una amiga y me dijo que con su novio habían comido brownies y les había caído malísimo. Me dice, ¿puedes venir a mi casa? Porque mi amigo se quiere matar, se quiere tirar por la ventana. Y ahí lo que pasa es que hay un problema. Y para eso tienes que entender cómo funciona el cannabis en tu cuerpo. Y en corto tienes un sistema que se llama endocannabinoide. Así como tienes un sistema digestivo, tienes un sistema endocannabinoide con dos receptores, CB1 y CB2. Hace un rato te hablaba del THC ácido. Cuando se descarboxila la planta en el proceso de secado y curado, se produce el THC, que finalmente es la sustancia psicoactiva. Cuando consumías en cigarrillos, calado, consumo pirolítico, lo que se producía era que el humo con el THC entraba a tus pulmones y de tus pulmones pasaba a tu sangre, ¿correcto? ¿No? Por un tema de biología básica. Pulmones, alvéolos pulmonares, absorben el humo junto con el oxígeno, entran al torrente sanguíneo y el THC entra a tu cuerpo por el torrente sanguíneo. El problema, y la gente no sabe y se mete brownies pensando que son una broma, es que cuando tú ingieres el cannabis, luego de... ni siquiera ingieres el cannabis, porque lo que ingieres, y eso a veces para los jueces y fiscales pues los paro molestando, porque digo, ustedes no saben, pues, me han llevado caso de brownies. No, esto pesa 2 kilos de marihuana. ¿Qué va a pesar 2 kilos de marihuana? O sea, ¿nunca has hecho un brownie? O sea, no llegas con 2 kilos de marihuana y haces un brownie. Claro. Seas burro. Además, no agarraría consistencia. Claro. Te saldría un puré de espinaca y no te saldría un brownie, ¿no? Claro. Digamos. Una lasaña, entonces, ¿no? Una lasaña, algo... No podrías generar una consistencia en base a claro, cogollos. Claro. Entonces le digo, para hacer un brownie vas a tener que seguir la receta del brownie. Claro. Pero tú no sabes cómo se pete la marihuana. No sabes, ¿no? Me miran así, se molestan. Te voy a contar a jueces y fiscales. Y por eso en los países en los que eso está regulado, lo ves en dosaje en miligramos. ¿Por qué te dan el dosaje en miligramos? Porque te dicen cuántos miligramos de THC hay por porción. Así como te pueden decir cuántos miligramos de sodio o de azúcar hay por porción, o de las que se miden en miligramos o gramos de azúcar y bla, bla, bla. En el cannabis, cuando es comestible, se mide en miligramos. Los cannabinoides. Cuando hablamos de cannabinoides, son moléculas que están presentes principalmente en la planta de cannabis. Hay más de 200 cannabinoides. Entonces está la estrella medicinal, la estrella psicoactiva, la estrella para todo, la que mata el cáncer, el THC.
Y de ahí viene el CBD, el CBG y 200 otros cannabinoides, terpenos, flavonoides, bla, bla, bla. ¿Qué pasa cuando estos cannabinoides entran al cuerpo a través de la ingesta de comida? Es que se potencian básicamente el THC unas 11 veces. O sea, alguien que no está acostumbrado a fumar se mete algo que está potenciado 11 veces, obviamente, antes de la pálida que le va a dar, va a entrar en un estado casi de psicosis, de locura. O sea, yo le digo a la gente, no consumas eso cerca de un balcón. Porque cuando me dice se quiere tirar, se quiere matar, sí es posible porque es muy fuerte. A menos que seas un real psiconauta. Claro. O sea, tienes que ser un Saiyajin como uno. Claro. Y saber lo que está pasando, que es, ok, siento que estoy loco, pero sé que esto va a bajar en un momento. Pero la gente que no domina eso piensa que se está volviendo loca. Y le mete más y me decían, o sea, ¿qué puedo tomar para que se le baje? Azúcar. Claro, y ellos no me acuerdo que estaban tomando, creo que café o cosas. No. Coca-Cola para que baje. No. Bueno, Coca-Cola puede ser, pero tiene cafeína. Azúcar, frutas, es empezar a limpiar tu cuerpo. Claro. Es tu hígado el que te está haciendo la jugada, no es lo que te comiste. Es tu hígado potenciándolo 11 veces, claro. Pero porque nadie te dijo. Entonces, nuevamente, y ahí es un tema importante de por qué. A veces, pero puta, lo quieres legalizar, pero eso es veneno, ya. Incluso si fuera veneno, y eso le digo a los conservadores, es como, incluso si fuera veneno, como el alcohol, que es veneno, como la sal, que es veneno, como el azúcar, que es veneno, lo que es importante es que mientras tú lo tengas regulado y en un mercado lícito, puedes dar información y calidad a las personas. La gente sabe en qué se va a meter, como cuando te metes un cigarro. Cuando tú lo vendes en el mercado negro, pasan estas cosas. Si tu pato hubiera sabido que solo tenía que comer 2 cuadraditos, normal. Pero si nadie le dice y le entregan un brownie y no sabe cuánto es la dosificación de miligramos por gramo, miligramos de THC por gramo de producto, le puede dar una pálida. Claro. Pero eso no es todo. O sea, lo puedes dejar al alcance de un niño y ahí sí te puedes meter en un problema serio, que lo he visto. Claro. Es como, no hay ningún beneficio en no tenerlo regulado. Niños que se han metido el brownie pensando que... Terminas en la clínica y terminan llamando a la unidad de protección al menor porque cuando se dan cuenta que no entienden qué tiene el menor pero está dormido o así como ido, le sacan un toxicológico. Te encuentran THC en la sangre y llaman inmediatamente a la fiscalía. Le pueden quitar la tenencia a los padres. Claro, jodidazo. Jodidazo, claro. Como bien dices, al ser el mercado negro no hay un conocimiento incluso, ¿no? de cómo preparar eso. Es gente que como que al ojo comienza a preparar hay gente que la rompe, hay mucho talento y hay gente que te puede preparar cualquier cosa. Y hay gente que lo puede hacer de buena onda, de mala onda, no lo sabes. Claro. Yo me he enterado de que yo también he probado brownie y también, como en cualquier tipo, no sé, queques, ese tipo de cosas, puede ser que la concentración, tengas un brownie y la concentración esté en un lado y en el otro lado no tenga nada. Lo que pasa, y no terminé de explicarlo, es que para preparar un brownie lo que haces es extraer los cannabinoides a través de un lípido, en este caso la mantequilla, porque lo que haces es poner la especie vegetal o los moños en mantequilla para extraer, nuevamente, como lo digo, el THC y los otros cannabinoides. Esa mantequilla lo que está es infusionada de cannabinoides. O sea, tú no usas nada de la materia vegetal para hacer el THC. Y si no haces bien la mezcla, obviamente puede pasar lo que tú dices. Uh-huh. Entonces, cuando tú pesas un brownie en un proceso penal, yo le digo, es que estás locazo, pues, porque lo que tienes son miligramos. No, que hay 7 gramos de cannabis. No puede haber ni uno, porque en ninguna parte de la cocción se introduce materia vegetal. ¿Huele como loco? Sí. ¿Por qué? Porque la mantequilla que se usó en el proceso tiene cannabinoides infusionados. Ese es el término. Se infusiona con cannabinoides. ¿Y cómo se infusiona con cannabinoides? La calientas a cierta temperatura con las plantas y luego las filtras. Y lo que tienes es canna butter. Además, hay máquinas en Estados Unidos, te puedes mandar traer una que lo hace automáticamente. Porque el canna butter es como que el principal producto para pacientes terminales, VIH, cáncer, porque es la manera más fácil de comer. Uh-huh. Como puede tener un bajo contenido miligramos de THC, puedes comer bastante, no te llega a dar el reventón. El tema es cuando le meten mucho y ¡boom! Les dispara el cerebro. Además, acá no hay como que cuantificación de cannabinoides como para saber si la weed que estás usando es potente. Uh-huh. Y otra cosa que va a potenciar eso es el balance entre THC y CBD. Por eso es importante, los etiquetados de otros países lo fijan, ¿no? Yo sufro de insomnio y ansiedad también, y me han recomendado mucho el aceite. Uh-huh. ¿Qué es específicamente el aceite? Y un tipo de extracción.
el cannabis. CBD, ¿no? O sea, aparte de ser abogado, yo soy cultivador, manufacturador y dispensador certificado. Eso lo estudié en Estados Unidos, no lo enseñan acá. Y claro, cuando me hablas de aceite, me hace recordar mi curso de manufactura. Y en manufactura te enseña todos los tipos de extracciones. La extracción, por definición, que se hace además con todos los productos, es en base al alcohol. Yeah. El alcohol sirve para extraer. Entonces, ¿qué hacen? Digamos, remojan... Disculpa, mi profesor me mataría por usar esa nomenclatura. Extraen los cannabinoides con alcohol. Y una vez que se tiene ese extracto, ya puede ser con alcohol, puede ser con presión. Hay diversas formas de extracción. Lo que lo pones es un diluyente, que básicamente es el gotero donde tienes el vaso receptor, digamos, o el cuerpo receptor, donde vas a poner, no sé, 1 gramo de THC, una cosa así, en 30 mililitros. Y eso es lo que tiene. O sea, es 1 gramo en un... Depende de la concentración. Así se arma. O sea, lo que tienes es un cuerpo que es como que recibe, no te decir que es agua, debe ser algún tipo, otro tipo de aceite, Claro. puede ser aceite de oliva. Pero lo que recibes es una cantidad específica de concentración de cannabinoides para el propósito que desees. En el caso de las que venden acá, creo que son solo de CBD, diría que no sirven para nada. Más, no sé, para controlar la ansiedad, quizás. Y ahí ya tienes el uso determinado. Eso es un tipo de uso de las extracciones más antiguas, porque además el uso de goteros es en cualquier tipo Y de eso planta. es ilegal, ¿no? ¿Qué cosa? El CBD, el aceite de cannabis. No, o sea, ahí lo venden en la farmacia. Claro. Sí, eso sí es legal. Pero te escuché, eso es ilegal. No, eso es claro. Eso sí es legal, claro. Claro, con receta médica es legal, por supuesto. Ah, claro, con receta médica. Sí. Claro. Pero eso igual no te puede servir como para un viaje, ¿no? O sea, como que reemplazar un güiro. O sea, los que venden acá en Perú, no. Porque está muy restringido el tipo de productos hacia los no psicoactivos, lo cual es ilógico, porque ya te dije, la estrella es el THC. Pero en otros países sí te venden cosas que pueden sustituir a un cigarrillo, porque nuevamente, y por eso es importante que entiendas el tema de los cannabinoides. Porque cuando tú consumes un cigarrillo, la combustión, antes de que entre a tus pulmones, el 50% de los cannabinoides se destruyen. Es como que estás botando cannabinoides. Por eso hay dispositivos como los vaporizadores herbales. Un vaporizador herbal tiene una cámara en la que tú pones la materia vegetal y lo que ocurre es que puedes regular la temperatura y consumir los cannabinoides que se evaporan a cierta temperatura. Entonces, los cannabinoides que se evaporan a temperaturas más bajas no tienen tantos efectos psicoactivos, mientras que los que están más arriba sí. Y lo mismo puedes hacer con extracciones. Digamos, va a depender nuevamente de cómo quieras usarlo o para qué quieras usarlo, ¿no? Ya pasando a otro tema. Has mencionado que el sistema penal peruano es punitivista. Totalmente. Pero quiero saber explicar qué significa realmente ese término. O sea, yo creo que lo simplificamos, es como que hay gente en la que te contratan para meter gente a la cárcel. Entonces, no es como que puedan ser muy flexibles con, ok, no se tiene que ir a la cárcel. Y creo que no pasa solo acá, pasa en todo el mundo. Entonces, ¿con quién se la agarran? Con los que tengan menos recursos y caigan en estas situaciones desagradables. Y durante años fue fácil meter a cualquier marihuanero a la cárcel. Entonces, partiendo de la lógica que esto ni siquiera debería ser cárcel, y que encima la gente se detenía ilegal, inconstitucional, arbitrariamente, por soplo, por dedo, porque hay gente que... hay malos elementos en la policía que trabajan con ellos y cuando se pelean se tiran dedos, no sé. Entonces, por cualquier razón es como ya, ok, contra eso hay que pelear porque si no te vas adentro. Te vas adentro y, tipo, o sea, yo veo gente que, no sé, le piden 14 años de cárcel, pues, ¿no? Y le bajamos la condena a 8 y ahí no paran a ayudarlo. O sea, a los 3 años hay que sacarlo por beneficios. Porque si no es como que se acabe tu vida en ese lugar. Pero solo pasa con los que no tienen recursos. Porque Claro. los que tienen recursos van a poder defenderse y hacer esto invirtiendo la plata que sea necesaria, ¿no? Entonces, por eso te digo que me parece un sistema como... ¿Cuál es la población carcelaria en el Perú? Creo que son 100.000, 200.000, o sea, ni siquiera es tanta, ¿no? Pero en TIT pueden meter a cualquiera, desde el más chiquito hasta el más grande. Y lo han hecho. O sea, yo he visto gente en la cárcel por una planta macho. Las plantas tienen que ser femeninas para producir frutos consumibles. Los machos no sirven. A ese punto, ¿no?
Claro, y si no lo... Pero probablemente el abogado que tuvo no lo sabía. No, probablemente. Adicionalmente, o sea, probablemente no, seguramente, y adicionalmente está en contra de la hierba. Claro. Claro, te lo digo porque mi primer caso era una persona que la abogada le estaba diciendo confiesa y acójate a todos los beneficios cuando recién estaba en investigación preliminar. Y cuando yo llego es niega todo porque no hay nada en el expediente. Así de frío, entonces es como, oye, tú... Una cosa, y ahí está, y puedes ir a una película que te debe gustar, y lo aprendes, después además en la vida. Con Denzel Washington y no me acuerdo cómo se llama. Hawk, no me acuerdo cómo se llama el otro chico. Día de entrenamiento. Ya. Ethan Hawke. Sí, se llama Ethan Hawke. Sí. No se trata de lo que sabes, man. Se trata de lo que puedes probar. Y eso aplica en ambos lados. Entonces, tú como abogado o como cliente sabes realmente qué pasó, qué no pasó, qué hizo la policía, qué no hizo la policía. Y la policía también sabe qué no pasó y qué hizo la policía. Y todos saben, pero el juez no. Probablemente el fiscal sepa, pero se tiene que hacer el huevo. Por más de que seas culpable, llámalo así, eso lo sabes, lo ves en la política. Pues si no te lo pueden probar, no lo eres. Así de simple. Sí, pues. Y claro, y sabemos que con dinero puedes hacer que esa prueba demore también tarde. Ni siquiera demore. O sea, si tienes una buena defensa y entiendes cómo este país funciona y lo débil que es su sistema de justicia, va a ser difícil probarte un delito. Entonces es en lo que se trabaja, en que, digamos, los delitos o las causas asociadas a cannabis tengan en el peor de los casos penas justas, ¿no? ¿Has criticado abiertamente algunos aspectos o prioridades del progresismo? Del progresismo, claro. Claro. O sea, ni siquiera es una crítica, es una apreciación de lo que viene sucediendo en la realidad. Porque no es como, estoy a favor de que les vaya mal. No, estoy en contra de que les vaya mal. No, es como, ni siquiera es que haya estado en contra en su momento. Tipo, el lenguaje inclusivo. Era como, maña, ya. No me molestaba, pero o sea, cuando ya lo ves en perspectiva, decía, se perdió mucho tiempo en eso. Claro. Cuando se tuvo que trabajar en cosas más elementales, ¿no? En otras cosas como la falta de consecuencia entre todos estos grupos. Y lo hablábamos el otro día con la música, o sea, me parece sorprendente que a mí me quieran imputar una mayor responsabilidad por lo que yo pueda decir en una conversación con Hugo y con Diego, a lo que un cantante en una composición lírica sumamente misógena y machista y violenta, claro, y encima lo puedan bailar. Entonces es como, digo, bueno, no hay un criterio uniforme, entonces yo no sé el que se calle, ¿no? Pero además, y el otro día lo veía... Creo que, además, para mí era como que me llamaba la atención porque decía, y esa es la realidad, porque más allá de lo que decíamos y el mundo ideal en que pensemos lo vi el otro día loco de Butters hablando de, claro, o sea, en los sets todos los días decimos maricón, ¿no? Claro. Y era como, que mi viejo ¿qué pensaría? Y el tío que está en la puerta ¿qué pensaría? Probablemente el 80% del Perú o el 90% de esos temas de género no les importe nada y les parezca normal decir la palabra maricón. Claro. Entonces, haber estado peleándonos durante 20 años para ganar en ese... fue como que absurdo. Se debe haber avanzado, no sé, con más fuerza o evitar la caída del tema educativo en sí mismo, ¿no? Que es a partir del 2016 o con la caída del ministro que terminó trabajando en un organismo internacional. Que mal estoy con los nombres, no me acuerdo ninguno. Pero lo que hoy es... Peleamos por cosas que nos hicieron perder, digamos, o por batallas que no debimos adoptar y ahorita estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Claro. Y eso no creo que sea un tema peruano. O sea, encima la gente se lo toma como que muy personal. Es como, mano, eso es mundial. Sí. Eso es mundial y es porque se empujó, sí, se avanzó en algunas cosas, pero quizás se gastaron energías en otras que eran prescindibles, ¿no? No, de hecho, creo que hay cambios sociales o incluso legales, claro, que son más complicados de pelear estas luchas más complicadas y quizás lo más rápido, lo más inmediato es justamente, no sé, pues, abogar o pelearse por el lenguaje inclusivo, porque es algo que de repente también hay gente que lo tiene más a la mano y es que cualquiera puede luchar por eso, ¿no? No, además que te imaginas, pues, no sé, alguna de las obras de arte que has visto, alguna película con lenguaje inclusivo, o sea, no la veo.
Y creo que no le quita nada a la película. Obviamente van a venir con un tema de que la opresión viene del lenguaje. Creo que la opresión es un poco más compleja que solo el lenguaje, ¿no? O sea, deben haber países libres en los que la igualdad se apareja, en la que no se use necesariamente un lenguaje inclusivo, ¿no? O se use un lenguaje neutro. Y está. ¿Y cómo crees que el progresismo sí podría reconectar con preocupaciones o cambios sociales más Volviendo importantes? al elemental, pues, ¿no? La lucha de clases. No sé, pelear por el crecimiento de organizaciones sindicales, sociales, políticas. No, pues, por un cambio de... O sea, no por un cambio, digamos, de comportamiento social en cuanto a ciertas minorías que se respeta, porque el movimiento canábico con el movimiento homosexual, digamos que lo sigue por como ejemplo, ¿no? Pero es como... No te puedes volver tan débil. No te puedes volver tan débil. O sea, tienes que seguir siendo combativo y eso se pierde cuando esto se vuelve tan, no sé, tan light. Porque termina volviéndose una discusión light, snob, de escritorio, no relevante. Cuando, no sé, hay 1000 problemas en el Perú que atender primero. Yo me enfocaría, tipo, si me hubiera enfocado en, no sé, en proteger, no sé, el tema de sexuales. Le pagaría a la gente, por ejemplo, si yo fuera un ministro, no sé, para que se hagan vasectomías. Claro. Te doy un bono. O sea, así, eso sería lo progre que haría. Claro. Una campaña, generemos un bono para que la gente se corte los cables. Y ir a cosas concretas. Claro. Porque violentas van a seguir siendo, machistas van a seguir siendo, porque no se reproduzcan, mano. Porque el problema son los hombres. Claro. Y en esa yo se la doy. O sea, yo como hombre sé todas las cajas que me he metido. Claro. ¿No? Pero es como, ya, pero con que yo sea inclusivo, no. Creo que lo mejor que he hecho en mi vida es cortarme los cables. Claro. Por eso siempre hablo de eso. Y le digo a la gente ahora, no se casen, no tengan hijos. Es como una trampa. Pero no una trampa porque estén mal, los hijos son adorables. Sino porque es parte, para mí, de toda una estructura, y en esa se la doy a las feministas, que claro, que es un patriarcado que pone a la mujer en la casa para que este sistema capitalista siga funcionando. Pero nadie le pone el pare. Claro. Y tienes otras personas que respaldan pues estas estructuras patriarcales en las que el hombre tenga que poner también todo, o que un hombre es en base a lo que pueda poner. Es como nos ponen en el medio, es como si haces A no gusta, si haces B no gusta, si eres misio no gusta, si eres rico no gusta, es como todo está mal, ¿no? Ahora que estás en YouTube, ¿cómo equilibras tu chamba de abogado con youtuber y una quizás incipiente vida famosa? No el equilibrio, pues, ¿no? Básicamente es el desequilibrio absoluto. Hago lo que tengo que hacer en las horas que estoy despierto y sigo. Y así todos los días. O sea, y eso en algún momento lo he pensado, ¿no? La gente dice, oye, no, sí, no, a un coach, a la chama, lo balanceada de la vida y lo importante que es hay que tener balance. Y yo decía, pero pues, ¿tú crees que Steve Jobs tenía una vida balanceada, equilibrada, relaciones familiares adecuadas? No, o sea, sería un placer poder tener una vida balanceada, equilibrada, pero... Y en algún momento, ¿quién lo conversaba la otra vez? Con los chicos que me entrevistaron de Todo Good, me parece. Y también lo debo haber tenido en alguna revelación psicodélica. Y es como... A veces naces pues con esa obligación, pues, ¿no? Y es como que tienes que hacerlo. Entonces ya comienzas a creértela día a día lo que dure, hermano. Porque todo tiene su final, como diría el buen Héctor. Entonces, lo que me dure, me voy acá a las 9, sí, y tengo 40.000 reuniones en la tarde y de ahí ser papá. Gracias a Dios, la mamá de mis hijos se encarga casi el 100% de ellos y es como... Y al día siguiente, y hacer ejercicio, porque para llegar acá y hacer 40 entrevistas a la semana, tengo que parecer, pues, yo en algún momento he sido casi obeso. Entonces me doy cuenta que el tema físico es relevante y es como... mantener todo y nunca descansar. Y es como, man, ya, qué loco, nunca... Y cuando hablas con tu niño interior y dices, oye, pero tú querías hacer algunas cosas de esto de grande, porque en el fondo si estamos sentados acá es porque algo de ego tenemos. Siempre le cuestiono a mi niño interior o me cuestiono a mi blogger, pero no sabíamos el costo. O sea, tú querías eso, ¿no?
Pero ¿sabías el costo? No. ¿Sabías que querías estar ahí, que querías la fama, que querías llegar a varias personas, que querías que te saluden en la calle? Pero ¿sabías lo que iba a implicar? Y una vez que lo tuvieras, como dice nuevamente Héctor Lavoe en La Fama, que es trabajo llegar a la fama y la fama saber mantener. Claro. Y creo que esa es una parte de los que ahora, y por eso me dicen más Pedro, que yo en algún momento ya dándome cuenta del descontrol que era, comencé a jugar con la joda, con hablar cosas. Y era como, ya, esto puede llegar a ser peligroso, ¿no? Ya impactarte, ¿no? En realidad, como lo digo, no me molesta tanto lo que reaccione la gente, lo que me puede decir la gente, sino cómo impacta en tu entorno cercano, que es el único que me preocupa. Y termina impactando, pues, porque cada vez crece más lo que dices, entonces a gente que piensas que no te veía le terminan llegando tus videos y es como, pero puta, era para hacer contenido. Y hacerle entender en un mundo tan, que va en tiempo real, digital, que lo que nosotros hacemos finalmente, lo que te hablábamos al comienzo antes de que empezara a grabar, una cosa es el contenido que yo hago para viralizar, porque finalmente eso monetiza, y otra cosa es el ser humano real, o sea, claro. Y si llevo un poco el ser humano real y hago ese juego es porque eso le gusta a la gente, porque le gusta el show con CHOU. ¿Qué hago? Claro. O sea, es parte de... Claro. Es parte de ello. No soy un político, no soy un funcionario público, Claro. no vengo acá en representación de una compañía, no vengo acá en representación de mis clientes. Claro. Vengo para darme risa y dar, que digamos es lo bueno, la forma de aprovechar, ¿no? dar de lo que sé, de lo que tengo acá, porque no tengo tiempo para escribir un libro, estamos trabajando en uno, no lo terminamos todavía. Pero los libros son, digamos, limitados en cuanto a un tema, un contenido. Este va a ser un tema sobre cannabis, regulación, historia en el Perú, bla, bla, bla. Pero sé más cosas. Entonces es como ya... Y todo esto se va quedando, lo bueno, lo malo, lo feo. Ya cada uno va eligiendo, ¿no? Es eso. Ahora que estás metido en esta vida digital de youtuber, ¿crees que la chamba de creador de contenido o de influencer, porque probablemente te llamen o ya te han llamado alguna marca, entonces ¿crees que eso se deba de regularse de mejor manera? ¿En qué sentido? Legalmente, por ejemplo, hace un tiempo que los influencers no pagaban, por ejemplo... ¿Impuestos? Pero es que no pagaban, simplemente... Lo que pasa es que el Perú es gracioso porque o sea, cualquier ingreso paga impuesto a la renta. Claro. No los declaraban, no. Y te tienen que hacer una ley para decir, por si acaso si estás generando ingresos, paga impuesto a la renta. Nuevamente, 33, 34 millones de habitantes. Tu PEA, o sea, tu población económicamente activa, puta, deben ser poco más de 10 millones, ¿ya? Pero de esos 10 millones, 5 millones están en planilla nomás. Y de esos 5 millones que están en planilla, 3 millones son del Estado. O sea, hay 2 millones de personas privadas en planillas del Estado. Los influencers entran en los otros tipo, ¿cómo decirlo? 5 más 7 es 12, ¿no? Más o menos es la PEA. Son los 7 millones que no tributan. O sea, ¿por qué se la agarran con los influencers? ¿Tantos son? Claro. Es que eso es lo que tienes que ver. Sí. O sea, obviamente todos los que generamos ingresos tenemos la obligación de tributar. Claro. Ya, no lo estamos haciendo todos. Pero me la agarro con unos que aparecen a hacer... Claro, y lo que haces es volverlos comerciales. Sí, sí, claro. O sea, claro. lo que orienta a que sean, voy a tener que contributar, tengo que cobrar más, voy a tener que conseguir y voy a tener que entrar al mercado y voy a tener que condicionar mi discurso. Porque al final es eso. Voy a tener que condicionar mi discurso a lo que me digan las marcas. Y claro. Pedro, marcas las huevas. A mí no me llaman. A mí me llamas tú porque quieres hablar algo interesante. Claro. Pero a una marca no le interesa asociarse a Stoner Lawyer porque Stoner Lawyer es un perjuicio en sí mismo para cualquier marca. A menos que sea OCB, o la Casa del Fumador. Cualquiera de esas marcas podría ser, o alguna de cannabis incluso. Pero una marca de shampoo. Sin pelo, de máquina de afeitar. No, porque no es el tipo de hombre que quieren como producto. A ellos quieren un hombre que se adecua a los estándares, ¿no? Y uno de esos estándares es tener la boca callada. Sí, pues. Sí. ¿Y la publicidad que hacen los influencers debería regularse? ¿Cuál sería el límite entre... Por ejemplo... ¿Que no puedas tener o que ¿a qué te refieres? A
a la venta que hacen los influencers. O sea, esta recomendación... Pero ya les ha caído Sunat. Sí, o sea, hacen O sea, recomendación. que yo te cobre $2,000 por ponerte un reel. No. Una historia. Me refiero a la... hay influencers que te pueden recomendar... recomiendan algo y otra es la manipulación comercial o la presión. Por ejemplo, que están vendiendo algo y no lo dicen. Ya, por ejemplo, hubo una ley que tenías que poner, por ejemplo, el RUC. El RUC. Uh-huh. Entonces, porque claro, voy a los foodies. Los foodies te recomiendan un restaurante uh-huh. y no dicen que es publicidad. Pero están cobrando por ese... No, hoy día fui a un restaurante, porque yo también lo he hecho. Hoy día fui a un restaurante, mira qué rico, mira esta hamburguesa. Y no te dicen que es publicidad. Uh-huh. Entonces, claro, tú piensas que te están recomendando... de buena onda. De buena onda, porque pucha, de verdad le gustó y no sabes que le están pagando por hacer ese video. Entonces... Pero es que nuevamente, si le están pagando por hacer ese video, su obligación tributaria es con la SUNAT de pagarle a la SUNAT el porcentaje correspondiente por el ingreso que le ha generado. Ese es. Uh-huh. ¿No tiene una obligación legal para con el público? No. Allá la gente, que además, obviamente si hay todo un video producido, sabes que él por lo menos no le ha costado la comida. Si decide aceptar o consumirlo o no consumirlo, pero el tema es básicamente, para mí, es tributario. Y por eso es que obviamente les aplican o les sacan una norma, pero nuevamente, bajo ese criterio, cualquiera que genere ingresos tiene que tributar. Claro. Pero no lo puedes, o sea, no sé si a eso va tu pregunta, no lo podrías prohibir tampoco. Uh-huh. Y ahí ya viene el cuestionamiento moral. Sí es importante que la persona diga, oye, este anuncio, esto es un anuncio. Claro, a eso voy, ¿no? O sea, pero eso es más... Es más moral, ¿no? Moral. Uh-huh. Uh-huh. Pero creo que han habido casos también de influencers que lo han hecho, han cobrado y no han querido pagar. Eso... Y han sido sancionados por la autoridad tributaria. Pero igual es complicadísimo porque yo, por ejemplo, yo monetizo de hace un tiempo, recién tengo una contadora, porque yo hacía mis propias... ¿Contabilidad? O sea, claro, pero lo hacía mal y luego tuve que pagar una multaza. Claro. Pero claro, entonces yo no creo que algún influencer no pague porque igual está tributando, te paga. O sea, si es que depende, ¿no? Claro, puedes entregar recibo por honorarios y de repente no, pero ya cuando llegas a facturar y son montos más de 1,000 soles, ya ya facturas, ya tienes IGB y sí tienes que pagar. Y si no estás pagando, pucha, cuando quieras hacer algo vas a tener una multaza, pues. Claro. Entonces, es complicado. Yo no dudo que alguien no lo esté haciendo, ¿no? O sea, ahora. Antes, sí, claro. Sí, ¿no? Hablando ya, metiéndonos un poco más al tema del cine, ¿cómo ves que ahora los actores y personajes públicos están vendiendo su imagen? Y ahora, por ejemplo, Netflix son dueños de la imagen del actor, por ejemplo. ¿Peruanos o extranjeros? En general. En general, ¿no? Vi que hubo un problema, además, con eso. Sí. O sea, a mí me parece mal, en general, ¿no? El uso permanente de la imagen de una persona que vaya a generar ingresos económicos a una empresa, la que fuera, y que la persona que fue dueña de esa imagen o que realizó esa performance no pueda seguir beneficiándose, ¿no? Uh-huh. Me parece lo caso. Sí. O sea, en general me parece lo caso. Que es algo, entiendo, que va de la mano con el tema de las regalías acá. Uh-huh, claro. Justo, sí, hablando de regalías, también había una marcha reciente de artistas que los actores de películas o series peruanas que cuando siguen pasando... Obvio. Pero eso justo... A ellos no les quiero preguntar porque, de hecho, van a responder su postura. Pero, por ejemplo... Yo he hecho videos para marcas, entonces ellos me pagan por el video, yo hago el video, el video ya es suyo. Sí. Entonces ellos pueden hacer con el video lo que les plazca. Uh-huh. Si ellos transmiten ese video, si le meten pauta y lo transmiten, no sé, por 5 años... Depende de lo que diga el contrato. Ah, claro. Porque probablemente el video ya me pagó por el video. Si tú fuiste a firmar el contrato y ya te pagó por el video, y ahí debe decir que ellos tienen derecho sobre la imagen, sobre el video, que pueden editarlo, usarlo hasta el plazo. Pueden decir, podemos usar por los próximos 100 años. Depende de lo que firmes. Uh-huh. Es un tema de libertad contractual. Una cosa es la libertad contractual y lo que tú pactes en un mundo desregulado, libre, y otra cosa es que te pongan una ley. Son dos cosas totalmente distintas. Claro. Porque la ley va a establecer cuál es el criterio que aplicar y qué cosa se puede negociar y qué cosa no. Uh-huh. Entonces,
digamos, no es lo mismo en nuestro caso que somos civiles, influencers, llamémoslo así, a alguien cuyo trabajo es actuar, Claro. ¿no? Y yo creo que son dos escenarios distintos. Sí. Y nuevamente, ¿a quién beneficia ese tipo de normas? A los que generan contenido, a los que trabajan. Los dos trabajan, pero hay uno que es el dueño del capital. Claro. Hay uno que es el inversionista. Hay uno que es el que gana lo grueso. Ujú. Él es el que se va a beneficiar. No creo que se vaya a beneficiar el actor. No creo que se vaya a beneficiar un actor jubilado, que ya no va a ser contratado y que podría vivir de sus rentas. Ujú. Entonces, sí, es un tema que debería ser evaluado, porque entiendo que también hay una posición del otro lado, pero no entendería cuál es el beneficio para nadie. Claro, o sea, hay una ley de artista que es por la que están peleando y es que querían quitarle las regalías, ¿no? Quieren ser permanente, es una cosa así. Sí, sí, Cosas sí. así ya del siglo pasado, así, de las épocas de O bienestar. sea, justo el Congreso había anulado eso y de hecho afecta a muchos, como dices, hay muchos artistas ya que no trabajan, 60 años, 70 años, que viven de esas regalías, ¿no? Entonces... Pero es que te das cuenta que básicamente en el Perú pues las autoridades legislan para lobbies. ujú. Porque eso, a ver, nadie se le ocurre sacar la ley de un día para otro. ¿Ah? Es algo que pueden haber estado empujando durante años, si no digo décadas. Y este es el momento perfecto para volarte los derechos de las personas. Ujú. Sí, pues... Y digamos que los artistas que han estado protestando son personas que han estado protestando incluso con este régimen. Hay un montón de artistas que no están protestando y que están a favor y no critican, digamos, este régimen ni nada, ¿no? Ujú. Ahora la inteligencia artificial está... Una locura. Sí, o sea, se está metiendo de lleno incluso en la cultura, en el arte. Y ahora la inteligencia artificial puedes publicar un video pornográfico y ponerle el rostro... Ujú, ujú. Ha pasado en colegios. Sí, claro. ¿Cómo puedes legalizar eso? O sea, regularizar eso. Lo prohíbes. Pero- Bloqueas. ¿Pero qué? ¿La inteligencia artificial? Sancionas penalmente. O sea, ya entras ahí en delitos. Si usas la imagen de otra persona para hacer un video pornográfico, entras en un delito contra la imagen y si lo difundes en delitos informáticos. Es un tema de que la regulación tiene que también avanzar en función a las nuevas formas en las que se puedan afectar bienes jurídicos penales, llámalo así, ¿no? En este caso sería la intimidad, la imagen, la honra, la reputación. Se mezclan varias cosas, pero todo tiene que ser sancionado. Pues no todo lo que vaya contra los principios de la sociedad tiene que ser sancionado. Prohibido es difícil, sancionado, o sea, que no vaya a pasar, a eso me refiero. Prohibirlo en el sentido de que tengas que sancionar a los que generan responsables. O sea, cuando vimos este caso de estas chicas que le hicieron roche en un podcast, ¿no viste cómo de ahí los patitas salieron llorando, diciendo no he hecho nada, discúlpame? ¿Cómo se llama? No. Las amigas del Barbas, que una vez las entrevistó. La chica se para porque los patas le dicen que tenían un pack de Ya. ella. No acuerdo el nombre, la flaca pobrecita. Y la flaca se para llorando y se va. Y estos idiotas no se dan cuenta de que al admitir que tenían un pack, estaban confesando que estaban cometiendo un delito. Que es manejar imágenes íntimas de otras personas. ¿Eso es delito? O sea, Es delito. Les abrieron investigación en la fiscalía, seguramente. Es delito. Mega delito. Claro, o sea... Tú no puedes manejar imágenes de otra persona sin su consentimiento. Maña, eso no sabía que eso era... Menos difundirlas. Claro, o sea, Acuérdate la... ¿Cómo se llama esta vaina? Este roche en España, la manada, Ya, ¿no lo compartieron? sí, claro. Tuvieron roche todos los que compartieron. Te trazan el video y te encuentran. Y ya. Por eso cuando ya han habido virales y a mí me llega un video, yo además no tengo configurado el descargo video, pues si yo sé que es un viral porque me doy cuenta en ese que sale borroso, ni lo bajo. O el día de mañana se arma un choco y te rastrean que lo has abierto y lo has visto y también entras en la colada. Y la sanción que le imponen al primero es en función a los números de personas que vieron el video. Entonces no es como, ya la tecnología, van a aparecer nuevas regulaciones para controlar eso, ¿no? Sí, de hecho. Ya, y metiéndonos de lleno al cine y a las películas, ¿qué película representa mejor de repente lo que un abogado no debería hacer o que sí debería hacer? Bueno, a mí me gusta El abogado del diablo. Ya. Y como te mencionaba hace un rato, algo que aprendí cuando ya en la parte de narcóticos, eso fue día de entrenamiento. Ya. Pero para entender ese axioma, ¿no? No se trata de lo que sabes, se trata de lo que puedes probar, ¿no? Y en el caso del abogado del diablo es siempre esa convicción. O sea, cuando uno es abogado, y las películas gringas ayudan porque además es
el sistema gringo es oral, ¿no? Funciona mucho con la oralidad. El peruano recién funciona con la oralidad. Antes funcionaba por escrito nomás. Entonces, los abogados tenemos problemas de ego, básicamente. Somos ególatras, la mayoría. Y es como a esta escena con Keanu Reeves diciéndole... Al Pacino diciéndole quizás es tu momento, que es el diablo, ¿no? Quizás era tu momento de perder, ¿no? Y él tiene una convicción absoluta diciendo perder, yo no pierdo, yo gano, soy abogado, eso es lo que hago, ese es mi trabajo, ¿no? Y es como un tema permanente que tenemos nosotros, porque nosotros básicamente no estamos para perder, ¿no? Claro. Entonces, si alguien quiere estudiar Derecho y perder, que no estudie Derecho, ¿no? Y si no, tienes que estar convencido de que tienes que ganar todo. Y eso no significa que vayas a ganar siempre, incluso porque tu cliente sea inocente o tu cliente esté en lo correcto, porque a ti no te contratan para hacer valoraciones morales. Y esa es la discusión que tienen los penalistas con los otros abogados. O como diría el abogado de Dina, que no me cae muy bien, claro, que los califica, bueno, yo soy penalista, el resto son cosmetólogos del derecho, ¿no? Casi lo dice deporte, cosmetólogos del derecho. Yo veo lo feo, lo real, así la sangre. Sí. Y claro, cuando entras a penal te das cuenta por qué lo dicen, ¿no? No están jugando. Claro. El bien más importante de una persona luego de su vida es su libertad. La plata, las sanciones, las huevas. Entonces, lo penal es como que fuerte. Claro, aparte de ser abogado y meterte en temas penales, debe ser un poco... O sea, no podría ser muy... No me imagino a alguien muy conservador metiéndose porque no podrían defender... O sea, ha tenido que conservador de discurso, porque deben haber conservadores que trabajan, pero conservador por adentro no, claro. Hay gente que, claro, le da reparo. Sí, te han contratado para algo que moralmente... O sea, a defender algo que moralmente tú dices, pucha... Esta vaina no está bien. No, lo que pasa es que en un momento ya te dejas de ser juez. Ya. En la vida nos enseñan a ser jueces, a juzgar, a criticar. Y en un momento simplemente te das cuenta que son situaciones de hecho que le pasó a alguien más y que tú no eres absolutamente nadie para juzgar y que si estudiaste derecho y lo tienes que defender o ayudar en un momento, de eso eres abogado. Abogado viene a abocar. Entonces tú ayudas. Ya que puedes tener convicciones de qué tipo... Por ejemplo, si vienen por violación normalmente yo no veo porque ni siquiera entiendo el delito. Pero he ayudado gente hasta en homicidio. Y aún sabiendo que de repente sí era... Por primero desahogándolo, decir, bro, me estás hablando hace una hora que soy huevón, dime lo que ha pasado. Ya pasó esto, pero ahora sí te puedo ayudar, pues me estás mintiendo, es como... Y en mi cabeza ya era me ha matado a alguien, man. Entonces, claro, ahí es como ya lo mató. Me está llamando para que lo ayude. ¿Qué le voy a decir? Lo que en mi primer caso confiesa y di, no, pues no. No, en ese caso descubrí que es bien difícil que si tú le metes una bala a alguien acá, te puedan encontrar así tu arma esté registrada. No pasa lo que pasa en las películas, claro. Que si tú disparas con un arma registrada, no, la huevas, acá nadie te agarra. ¿Has visto 12 hombres en pugna? Es una obra que siempre pasaban en la facultad, pero nunca la llegué a ver, 12 Angry Men es una de mis películas favoritas. De abogados. Claro, en la que quieren... acusan a un adolescente de haber asesinado a alguien. Entonces... no es tanto de abogado. Es el jurado. Es el jurado. Yeah. Claro, entonces ahí... Es como, el jurado en Estados Unidos es como que eligen al jurado, ¿no? Al azar, así. Y en el sistema de gringo, el jurado es el que... define la culpa o la inocencia. Claro, y ellos tenían que... O sea, tenía que ser unánime decidir la inocencia o la culpabilidad. Y decidir que era culpable el adolescente era pena de muerte. Entonces, y todos se quieren, pucha, ya hoy hay partido, quiero irme rápido, ya culpable. Entonces, todos estaban menos uno. Que él pensaba en la... ¿Cuál decía? Decía un término legal que era como que no es culpable todavía hasta que se presume la presunción de inocencia. La presunción, claro. Entonces, y él poco a poco... Todos somos inocentes hasta que se demuestre. Claro, aparte, yo no puedo hablar... Sí, pero parece, ¿no? Y poco a poco comenzó a convencer uno por uno. Y es increíble la película. Tú te das cuenta a lo largo de la historia del Perú, hay un caso emblemático, es este monstruo de Armendáriz. Ya. Matan a una persona, la ejecutan sin tener la menor
indicio de culpabilidad. Y era porque la sociedad pedía un culpable. Y era fácil culpar un negro, afrodescendiente, que indigente. Por eso te mencionaba el abogado del diablo, es interesante porque en el abogado del diablo lo que hacía Keanu Reeves era entender al jurado. Entender al jurado para persuadir al jurado, ¿no? ¿Por qué? Porque el jurado era finalmente el que determinaba. Y se había dado cuenta, y eso es algo que también te das cuenta, te vas dando cuenta con el tiempo. Y es que, y me pasa mucho con el tema del cannabis, y a veces se lo digo a los jueces, y es que le digo, oye, ustedes dejen de lado, pues eso se lo puede decir a un juez, no a un jurado, sus entendimientos, sus sensaciones, sus prejuicios morales, sociales. Ustedes están acá para ser objetivos. Si no te gusta la planta, si no te gusta mi cliente, eso es irrelevante. Tienes que analizar lo que te han puesto en el expediente y decidir sobre ello. ¿No? Entonces, en cambio, Keanu Reeves lo que hacía era, le como el coco porque ella es viuda, ella es divorciada, ya sé por dónde le doy, ¿no? Claro. Y no puedes hacer eso con un juez, ¿no? Claro. ¿Has visto la serie Suits? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? No la terminé de ver, pero sí. Interesante. Interesante, de hecho, como tipo, más allá de la ficción de Mike Ross con memoria fotográfica, mostrar un poco cómo es lo que te decía, esa vida de tener que ganar. O sea, porque Harvey Specter es eso. Harvey Specter es como el hijo del como el abogado del diablo. Claro. Es una máquina de ganar. Es the best closer in the city. Que es, digamos, algo que yo a nivel de práctica también ejecuto. O sea, yo prefiero, en el Perú le digo, mira, el Poder Judicial es una ruleta rusa. Una moneda al aire. Mejor es transar. Arreglen todo transando siempre. Ese enredo que lo ves también, que lo tiene Kim Wexler en Better Call Saul, que tiene Mike Ross también, es de querer ayudar. Pues. Claro. Como hay abogados que quieren ayudar todavía, y hay otros que ya se volvieron unas fucking máquinas de hacer dinero. Sí, pues. ¿No? Y es bien marcado. Claro. Pero como todos en el fondo también tienen un corazón, pero la vida corporativa te gana, ¿no? Y estás hablando de estudios en los que se hacen millones de dólares, ¿no? ¿Has sido Mike Ross en algún momento? ¿O lo eres todavía? Sí, por momentos. Kim Wexler, Mike Ross. Sí, hay gente que me da pena y le ayudo, pues, ¿no? Pero ya a veces también se vuelven unas limitaciones de tiempo. El tema es que, y por eso te decía, el abogado viene de la palabra latín advocare, y advocar es ayudar. Es como que la carrera con la nomenclatura, con el nombre más distorsionado de la humanidad, ¿no? El abogado lo último que piensa es que debería ayudar, ¿no? Y ahí es donde mis profesores me hablaban, pues, ¿no? De la función social del abogado, ¿no? Te voy a invitar a una dinámica. ¿Ya? De preguntas. Dale. Preguntas cinéfilas. A ver. A ver, para ver tus gustos. ¿Qué tan mal estoy? Olvidé avisarte que recuerdas, memoria de tus películas favoritas, pero bueno. Traté. Pero no, siempre me confundo con una de ellas, porque la veo poco. A ver, ¿tu actor favorito? Mi actor favorito, Al Pacino. Pero el abogado del diablo. El abogado del diablo, Carlitos Way, Cara Cortada. Carlitos Way, qué gran película. Carlitos Way, tío. Claro. Sí, y así. ¿Cómo se llama esta? Perfume de mujer. Sí, ganó el Oscar por esa, pues. Por Perfume de mujer, claro. Escena bailando tango es buena. Sí. ¿Actriz favorita? Actriz favorita. Tengo un problema, yo creo, con... Pero ¿sabes quién debe ser actriz favorita? Una de las últimas películas, porque yo cuando pienso en cine pienso mucho en cuando era joven, porque ahora es como veo cine de niños. Sale la esposa de Tom Cruise en Ojos Bien Cerrados. Ya, Nicole Kidman. Nicole Kidman, claro, me hace acordar mucho a mi niñez. Sí, de ahí ya no sigo. Actual contemporánea es difícil. Angelina Jolie me ha gustado después, pero Nicole Kidman creo que es... Sí. Recientemente, el año pasado, hubo una película que me gustó mucho. Claro, la de que tenía un enredo con un chibolo. Claro. Sí. Me hizo recapacitar muchas cosas a nivel laboral. Incluso yo me metí en un tema ahí medio complejo porque decía que esa película era feminista de
de alguna medida, pero también criticaba al mismo feminismo porque, por ejemplo, hablé con un par de amigas feministas que siempre dicen que, claro, el porno es algo que el patriarcado ha creado, ¿no? Entonces, pero en la película, ella, pero justo el discurso que da, un discurso que da al final, ella dice, no, yo decido ver porno. A mí nadie me ha inculcado, no. O sea, yo decidí porque me gusta. Entonces, como que te hace una idea de que al final, o sea, si el feminismo quiere que decida por qué una mujer no puede decidir ver porno, ¿no? Además que o sea, sería como una visión muy femenina, pues, ¿no? Sí, pero bueno. me gustó mucho esa yo no la llegué a ver, pero sí. Sí, te la recomiendo. Creo que está en HBO, creo. Baby Girl. Claro. Buena película. ¿Director favorito? Ya te fuiste, pero de avance, pero ahí te voy a sacar mis clásicos de chibolo viejo Kubrick, pues, ¿no? Kubrick y Tarantino. Básico, o sea, sí. Digamos que mi entrada al cine, porque toda mi apertura de mente como música, cine, eso ya recién en la universidad, 20 años de ser Kubrick, Tarantino. Justo venía pensando en eso, ¿no? Dije, en algún momento vamos a hablar de cine, pero voy al cine ahora a ver cosas que con mis hijos a veces, y ya ni siquiera mucho, pero infantiles. Pero sí me acuerdo pues haber visto todas las... no sé, La Naranja Mecánica, ¿no? Perros de Reserva, esta que te digo de Nicole Kidman con Tom Cruise, que debe ser una de las últimas. Sí, la última de Kubrick. O la inteligencia artificial, ¿cómo se llama? ¿Inteligencia artificial? Hay una que no termina de hacer también, creo. No. O sea, la última que hizo fue Ojos Bien Cerrados, que es la... Bueno, ya. Y de ahí, bueno, esta también de Odisea del Espacio. Sí, ya, 2001. Y en el caso de Tarantino, puta, ese hombre sí está loco. Ahí sigue vivo, ¿no? Sigue haciendo películas. Sí. La película bueno, ahora que tienes hijos... ¿Cuántos hijos tienes? 2. 2 hijos. ¿Niños todavía? Sí. ¿Una película que te haya hecho llorar? Siempre que voy al cine con ellos lloro, pero... Mamá Robot, ¿cómo se llama? Esta que salió el año pasado. Como el de los patitos. El de los patitos, claro. ¿No? El que... Casi vomito en el cine. Sí, de ¿no? La pena. Sí, triste, claro. Claro. Como además... Y ahí le expliqué, el Barbas no me dejó hablar de eso en un capítulo, le decía, pero me parecía muy loco cómo convergía el tema de la programación animal con el tema de la programación del deep thinking, del internet, de las cosas, del machine learning, ¿no? Claro. Del IA propiamente. Era como, ¿cómo convergían? Tengo una programación y la cumplo y acá nos comemos entre nosotros porque esa es la naturaleza. Y como ese intento de explicación de los humanos hacia los sentimientos, el amor, en este caso la maternidad, ese deseo, aproximándolo nuevamente, desde la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. De cómo una máquina puede llegar a entender que una programación puede ser evadida porque hay cosas que están por encima de lo que originalmente creemos o pensamos. Lo mismo que le pasaba al zorro, creo que era su pareja, ¿no? Porque el que cumplía el rol paterno. Claro, porque claro. ella era la mamá y el zorro que se lo quería comer era ya, ok, no me lo va a comer ya, pero la vida es una mierda y yo te voy a explicar y ya tú vas a hacer el rol materno y yo voy a hacer el rol paterno. Claro. Como si esos roles, reafirmando que esos roles existen, ¿no? Claro. Porque yo creo que, y eso se lo ve, la mamá nutre, la mamá cría y el papá te enseña a sobrevivir, ¿no? Y esa era la función que cumplía él, ¿no? Sí, de hecho, linda película. ¿Una película que te haya hecho reír, cagarte de risa? Me puedo reír con cualquier tontería, pero así que recuerden, no, porque no me gusta la comedia. Mencionaste en una entrevista a Ted. Ted, ya, pero por las escenas, eso, porque es un fumón y eso. Pero digamos que las que me han hecho reír a carcajadas, pues Super Jaime y estas películas sobre fumones y cosas así. De hecho, mi película favorita, ya que lo mencionaste hace un rato, no me lo preguntaste. No, te voy a preguntar al final. Me vas a preguntar al final, ya. Claro, a veces la veo y me hace reír y eso, pero como te digo, no. No, pero la de comedias, pues en realidad si tienen un buen chiste, un humor así, cualquier película me puede sacar una carcajada. Por ejemplo, ¿viste Minecraft? No. Ya, pues, yo fui con mi hijo al cine, porque la cantidad de comentarios en doble sentido, o sea, referencias a temas homosexuales. ¿En la película? Sí, mano, era como que, aguanta, yo estoy muy drogado. Y el único huevón que se reía de las bromas en doble sentido en el cine lleno de viejas era yo.
Los chibolos no entendían. Mi hijo hacía así. Porque había una profesora como que, la directora del colegio como era que no sé, re abierta en su sexualidad y se la pintaba cuanto protagonista aparecía o cuanto personaje aparecía, perdón. Y como era yo me reía y mi hijo era como, puta, qué vergüenza esa profesora. Y era como, manja. Y yo sí, o sea, puedo estallar de risa, pero no voy a ver comedia normalmente. No me gusta la comedia. Yeah. Es como que siento que el arte está normalmente orientada a hacer catarsis y me gusta hacer catarsis de sufrimiento, del lado duro de la vida. Ya. Si veo una comedia, ya, que recuerda ahorita que diga... No, pero las comedias de marihuanos, de claro. fumones, sí, ¿no? Tipo Pineapple Express, claro. Te vas a reír porque eres un fumón y ya te ríes, claro. Me acuerdo de la escena en la que le meten a la oruga, fuman ahí, la hornean. ¿La última película que has visto? Yo he ido al cine, vi una malaza que era El Rey León, pero después he ido... Minecraft. Con fijo. Sí, de ahí no me acuerdo de haber ido al cine. ¿Y la última serie que has visto? Estoy volviendo a ver Breaking Bad. Ya. Y bueno, volví a ver hace poco también parte de Black Mirror, esas cosas futuristas. ¿Qué prefieres, Breaking Bad o Better Call Saul? Creo que son diferentes. O sea, lo que pasa es que Better Call Saul me implicaba... Perdón, sí, Better Call Saul me implicaba una mayor concentración porque es un poco más pesadita al comienzo. Sí. Y no había terminado de ver Breaking Bad. Ah, ya. Sí. No, aparte también te debe gustar, bueno, de otra manera porque ya es de un abogado, entonces te identifica con algunas cosas. Claro que sí. ¿Una película que siempre recomiendas? Una película que siempre recomiendo. Bueno, hablando así como ya antiguas que son difíciles de encontrar, que me parece fortaza, Requiem por un sueño. Ya. Pesada. Esa era una. Y otra que no mencioné, no me acuerdo si se llama El Jardín de la Alegría o El Jardín de la Felicidad, que es una película inglesa también, pero solo la puedes conseguir en Amazon Prime, cosas así. Que es de una viuda, una mujer que queda viuda y empieza a cultivar hierba. Ya. Ya, si puedes, encuéntrala y mírala. Y es como todo en este pueblo, así de una zona media alejada de Inglaterra, se desarrolla todo esto de un cultivo. Y te estoy hablando de una película que he visto hace 20 años, ¿no? En los casos. ¿Qué opinas de, no te he preguntado, de la piratería con respecto a películas? Por ejemplo, de que yo o que se pueda descargar los torrents, las películas ilegalmente para yo verlas. Pucha, es que yo vengo en una época de Napster, ¿cómo se llamaban esas cosas? Claro, el Ares, ¿no? Ares, torrents. Claro, me he descargado películas, series toda mi vida. Pero es un tema de poder adquisitivo. O sea, si puedes ir al cine, vas al cine. Si puedes comprar la película, compra la película. Pues, si vas a tener que comprar piratería, compras piratería. Pero, por ejemplo, yo estaba viendo el otro día ordenando mi casa, tengo un montón de Blu-rays. Estaba viendo que tenía ahí Mad Max, Matrix. Y el equipo ya ni lo uso. Uh-huh. Y como te digo, ya no veo. Es como que va a depender si quieres disfrutar en el momento o no. Pero no creo que a la Sony o a empresas grandes el hecho de que hay un grupo de personas que compren piratería les afecte negativamente. O sea, si la película es mala, les va a ir mal económicamente. Si la película es buena, van a tener ganancia. No porque yo me compré mi DVD en polvos. Claro, creo que eso no incide, ¿no? Claro. Obviamente, esto sin hacer ningún tipo de apología al delito, porque finalmente es un delito, ¿no? Uh-huh. Pero como que a nivel personal es... Claro, pero igual... Vengo en la época en la que copiabas cassettes. Sí, claro. O sea, pero igual, justo creo que también hay una línea entre descargarlo para mí y otros que descargan para venderlo, ¿no? Obvio, exacto. Uh-huh. Exacto. Una cosa es que lo compres para ti, otra cosa es que lo compres para pasarlo en un local y comprar entradas. Y claro, y también es un paralelo marcadísimo con la marihuana, pues, ¿no? Sí, claro. Es como que total contigo y... Una cosa es que tengas para ti y otra cosa es que quieras hacer un negocio con esto. Exacto, que va alineado al cuestionamiento moral también, ¿no? ¿Película peruana? ¿Has visto? ¿Te gustan? Me gusta mucho Tinta Roja. Buenísima. Sí. Tinta Roja, La Boca del Lobo, Octubre, Django. Me gustan las películas peruanas que te llevan a esos lugares que no mostramos tanto del Perú, pues, ¿no? La parte dura. Uh-huh. Como Tinta Roja, como muestran el periodismo, ¿no? El periodismo, claro. Pues esos periodistas que existen,
Bueno, Ya no existe, no, ¿no? claro. Ya Además no. que me generan nostalgia. Claro. Ujú. Ese es, justo conversaba con... Ese tipo de cine. Sí, o sea, O sea, alguna vez lo conversaba, claro, oye, esta película, ya. Hasta con el tipo de cámaras que fueron grabadas, pues cosas que ya no hay ahora. Pues. Ahora todo es todo tan real, tan irreal, digo. Antes era todo tan vintage. Ujú. Para terminar, tus 5 películas favoritas. 5 películas favoritas, qué duro. Hay una que tengo ahí sí tengo la original de Blu-ray, que era de Big Lebowski. Ya. Ya. Con Dadut. Con Dadut. Eso yo también me hago llamar de Dadut. Con su ruso blanco. Sí, de ahí Pulp Fiction te diría que es la otra. La Naranja Mecánica. Mierda, ¿qué otras 2 películas más? Requiem por un sueño, como te la dije hace un rato. Y creo que se llama Saving Ray, esa película del Jardín de la Felicidad. La voy a buscar, la voy a Búscala. buscar. Ujú. De hace que 2 décadas Más. más. Ahorita te la paso saliendo. Ya. Saving Ray, creo que se llama. Pero ha sido un gustazo tenerte aquí. Una conversa distinta. Hablar de temas con los que normalmente no hablo. Y es chévere hablar de temas con gente que sabe. Eso es lo que me gusta porque en borracheras, copatas, ahí hablamos de temas legales como si todos fuéramos expertos. Y eso, de hecho, te debe pasar muchísimo. Es como que hablar de fútbol con patas que nunca han jugado fútbol. Claro. Entonces, hablar temas legales con un abogado es otra cosa. Así que te agradezco esta conversación, ha sido muy interesante. Gracias por estar acá. Chévere, mi brother. Muchas gracias. No, a ti.